saludar a la concejala de Cultura, Juncal Herreros, a Enrique Campuzano, miembro del jurado de este Premio de Historia Manuel Teira, premio de historia ya veterano en esta ciudad. Y como veis, bueno, casi que no hay mejor manera, yo creo, que de finalizar el acto que con cultura, y en este caso, pues nada mejor que dando un premio a una persona que está aquí con nosotros, que es Óscar Lucas Villanueva, que ha sido, bueno, pues es el reciente ganador de este premio. Sabéis que el Ayuntamiento de Torlavega es un ayuntamiento que trabaja y apuesta por la cultura. Se han puesto cosas nuevas en marcha, actividades nuevas, pero hay actividades culturales que tenemos que mantener, como no puede ser de otra manera, y es el caso del Premio de Historia Manuel Teira. Yo sé que ha habido participación muy buena, que ha habido mucha calidad. Luego seguramente que Enrique, como jurado, nos podrá decir algo más, pero vamos, que estamos, yo como alcaldesa, encantada y orgullosa de seguir celebrando este concurso, al igual que hacemos el de poesía José Luis Hidalgo, pues este de historia Manuel Teira. Y os digo que el ganador, voy a leer el título, es El comercio internacional castellano a través del puerto de Laredo en la época de Felipe II. Y como os decía, es Óscar Lucas Villanueva, el ganador, la persona que ha merecido este premio. Así que enhorabuena. Muchas gracias, alcaldesa, por el apoyo que siempre presta esta concejalía en apoyo de la cultura y por estar presente en este acto. Vamos pasando página estos días del año 2015 y también vamos cerrando capítulos en el apartado de la Concejalía de Cultura en cuanto a los concursos literarios. Como bien decía la alcaldesa, hay dos premios que son bianuales, es decir, que se celebran cada 2 años, que son el Premio de Poesía José Luis Hidalgo, que recientemente también hemos dado a conocer su ganador, y el otro es el Premio de Historia Manuel Teira. Decir que este año ha habido récord de participación en cuanto a este premio. Ha habido 7 trabajos presentados y también señalar que han sido trabajos presentados desde diversos ámbitos geográficos y también de fuera de España. Es decir, que ha sido una participación alta. Hay que recordar que es un premio que se presentan trabajos muy elaborados, que requieren mucho estudio y que tienen un trabajo detrás muy importante por parte de la gente que los presenta. Decir que es un premio en cuyas bases y cuál el objetivo es la promoción de la historia regional y también es una muestra o quiere ser un apoyo a los investigadores y escritores de nuestra región o que estén interesados o que trabajen sobre temas de ámbito regional. La dotación económica, como bien sabéis, son 3.005 euros y sobre todo también muy interesante que es la publicación del trabajo, ¿no? La difusión del trabajo que es premiado. Y decir que cada año yo creo que es un premio que va ganando en prestigio gracias a los participantes en él y en este caso, y aprovecho para dar la enhorabuena pública a Óscar Lucas Villanueva por su trabajo y también, por supuesto, agradecer como siempre el trabajo de los jurados que hacen una lectura atenta de todos los trabajos. Y yo sé que ha sido, como siempre, difícil por la alta calidad de todos los trabajos la elección. Y desde aquí dar las gracias a Roberto López Vela, a Manuel Suárez Cortina y a Enrique Campuzano, que nos acompaña hoy aquí, por el trabajo que han realizado. Así que enhorabuena y que disfrutes del premio, que disfrutemos todos cuando se publique ese trabajo tuyo y podemos darlo a conocer a todos los torlaveguenses y a todos los cántabros y nos vemos dentro de 2 años en la próxima entrega. La presente edición sí que ha sido quizá más brillante que en otras ocasiones. Yo he participado en unas cuantas ya como jurado también y tengo que agradecer precisamente el nivel que prácticamente todos los trabajos de los 7 presentados tenían. La mayoría de ellos ya eran tesis doctorales, con lo cual eso ya pues les da un prestigio.
al propio trabajo, y por eso ha sido muy difícil el coincidir el jurado en el ganador, ¿no? Sin embargo, sí que había en principio un trío de posibles ganadores, y sobre ellos pues ha triunfado precisamente el trabajo de Óscar Lucas, porque creíamos ya al final todos que sí que era el más elaborado, el que con una documentación tan diversa en cuanto a temática, pero sobre todo en cuanto a antigüedad, que es lo más difícil, y sobre todo el trabajo que lleva el profundizar en las circunstancias de hace 500 años, o casi 500 años, ¿no?, del comercio que pasaba por aquí, por Cantabria, ¿no?, a través del puerto de Laredo hacia Europa, o lo que venía de Europa por Laredo, pues ha logrado crear pues como una película, ¿no?, una serie de escenas, se puede decir, de toda la economía de la época de Felipe II, que de alguna forma viene a llenar un vacío que existía verdaderamente en la historiografía regional y en la historia de Cantabria, no solamente en Laredo, sino que ese comercio que viene por Laredo sí que influía en el resto de la región, y ya no digamos pues en Castilla también, de donde procedían la mayor parte de los productos que salían hacia Europa, ¿no? Entonces, yo quiero dar la enhorabuena a Óscar Lucas, porque con la documentación expresa ha sabido crear todo ese ambiente, contextualizar toda esa documentación, que es lo que debe hacer verdaderamente un buen historiador, ¿no? Evitando pues caer en hipótesis quizá a veces demasiado brillantes, pero que no están concretadas en los documentos, sino que tomando como base exclusivamente los datos de los documentos, claramente se puede llegar a unas conclusiones que son muy generales, como debe ser pues todo lo que sucede en torno a la historia, ¿no? Y por tanto pues a que ese trabajo sea pues un aliciente para otros muchos que se puedan hacer de otros puertos del Cantábrico, pero da la casualidad que el Laredo junto con Bilbao en ese momento eran los puertos más importantes de todo el Cantábrico, ¿no? Por otra parte, también, claro, los perdedores o los que no han ganado el premio, pues creo que también merecen una mención, y yo destacaría por la relación que tiene con Torlavega y por todo el urbanismo de Torlavega un trabajo muy interesante presentado sobre un maestro de obras, Pablo Piqué, que era catalán, pero que trabajó prácticamente toda su vida aquí en Torlavega, y que yo creo que es un tema y por tanto un trabajo que merecería ser publicado por el ayuntamiento, porque daría la pauta y muchas claves de cómo se ha entendido el urbanismo de Torlavega hasta la actualidad, con todos los problemas, con todos los fallos, con los vicios que se han ido adquiriendo a través de todo el siglo XX, y que todavía están vigentes y presentes en muchas de las realizaciones urbanísticas de aquí, de nuestra ciudad. También otros relacionados con la historia de la región, como es el tema de la transición política y económica en el último tercio del siglo XX, o la situación de la educación a principios del siglo en varios lugares, etcétera. Pero fundamentalmente, bueno, destacar por lo que atañe a Torlavega ese trabajo que sí que sin duda es importante y que va a despertar mucho interés, yo creo, si se publica. Antes de nada, quisiera agradecer al Ayuntamiento la convocatoria de este tipo de premios culturales, que no es que sea precisamente ahora mismo un objetivo en la política nacional, fundamentalmente. Y también agradecer al jurado que haya considerado en este caso mi trabajo como
bueno, pues merecedor de este premio, para mí muy importante, que culmina de alguna forma pues la labor de estos años de investigación. Bueno, el trabajo que he presentado al concurso es producto de una tesis doctoral que, bueno, dado que mi trabajo es la docencia, pues hube de compatibilizar la labor investigadora con el trabajo docente, y eso a veces no es muy fácil, ¿no? En cualquier caso, ha sido un trabajo muy enriquecedor, muy ilusionante, en el sentido de que la documentación utilizada, que es la correspondencia comercial, pues como decía un poco Enrique, y es verdad, ofrece una visión casi yo diría que muy vívida, muy real, ¿no?, de cómo vivía aquella gente en el siglo XVI. De hecho, la dificultad un poco mayor que yo encuentro a este tipo de documentación es el expurgar, es decir, el seleccionar la información que a uno le es útil y orillar aquella que no le es tanto, pero a los que somos apasionados de la historia realmente todo nos parece muy interesante, desde lo que comían a lo que pensaban, que soñaban, incluso los males que tenían, que padecían, no sé. La vida realmente a través de las cartas, yo creo que es un poco el sueño de cualquier historiador, ¿no?, el conseguir meterse en el túnel del tiempo y vivir con ellos estos años tan interesantes. Bueno, la coyuntura económica del siglo XVI, concretamente la que corresponde a Felipe II, yo creo que es la que, bueno, la que nos ofrece una mayor potencialidad de datos, porque luego ya la crisis del 17, pues de alguna forma va limitando nuestras potencialidades de la capacidad que podía tener el Imperio Español, España, y concretamente la zona norte, ¿no? Y realmente uno se da cuenta de que, bueno, en otras circunstancias quizás Cantabria o el norte de España podría haber tenido un papel mucho más protagonista de lo que lo tuvo por desgracia, pues en fin, a partir de prácticamente el último tercio, pues la decadencia económica es algo que se hace patente y, en fin, es algo que pues hace que esas potencialidades se diluyan y lleguen al fracaso, ¿no?, un poco. Bueno, básicamente lo que yo hice fue, bueno, la labor de transcripción, es una labor que todo historiador conoce, que es una labor, pues, un poco es difícil, porque los textos pues están escritos, en fin, de abuela pluma, no siempre se habla sobre entendidos. Luego también, por ejemplo, hay faltas, hay ausencias de cartas, ¿no?, con lo cual uno tiene que suponer que las operaciones como continuaban. Y uniendo esta documentación de Laredo, que es lo que es el centro del trabajo, junto con otras, de Bilbao, de Asturias, el País Vasco en general, Guipúzcoa y Galicia, bueno, pues tratas un poco de reconstruir cuáles eran las operaciones, cuáles eran los orígenes de las mercancías llegadas aquí a España, la relevancia que tenían los puertos del norte en comparación con otros puertos también españoles, en fin. Eso se logra gracias a eso, una especie de labor de un puzzle, ¿no?, que uno va reconstruyendo poco a poco. Bueno, realmente hay una parte del trabajo que se dedica a lo que sería el estudio de las personas que intervienen en la documentación. Se tratan de establecer aquellos datos biográficos que pudieran ser útiles para ofrecer una visión pues más completa del siglo XVI. Y luego pues ya nos adentramos en lo que es estrictamente lo que es la mercancía, qué tipos de productos entraban, cómo se verificaban los pagos, que es una labor también muy interesante, y las operaciones comerciales, que son muy complejas para el periodo, no se sorprende, ¿no?, hasta qué punto, por ejemplo, la letra de cambio era un documento utilizado pues por gente, en fin, de un nivel medio, es decir, no hacía falta los grandes financieros, los grandes empresarios, sino que prácticamente las clases medias en términos generales podían llegar a acceder a este tipo de instrumentos de cambio, ¿no?